Jesús. Dios te bendiga, iglesia, en esta mañana. Toma tu asiento. Gracias, Jesús. Estamos más que felices con nuestro Dios. Y el pueblo de Dios, el que experimentó al Señor, lo expresa. Lo importante de esto es que lo portemos en nuestro corazón, no bajo un criterio humano, sino una expresión por experiencia, amén. No bajo razonamiento y convicción de que Jesús es la verdad, sino que la verdad está en mi corazón. Y eso me va a llevar a poder cumplir la voluntad de Dios. Damos gracias a Dios por este año que el Señor nos va regalando, este mes en la cual vamos a celebrar los 49 años de la filial 17, Asamblea de Dios Montegrande. Comenzó por allá por el año 74, cuando en el templo de Cairo, 737, ¿no? Ahí comienza la iglesia y luego nace nuestras Malvinas y así fueron naciendo otros anexos, pero comenzó como algo familiar, ¿no? Y Dios se encargó de hacer lo que Él tenía que hacer, porque cuando se habla la palabra de Dios, se siembra vida eterna en otros. Y damos gracias a Dios que en todos estos años ya muchos de aquellos que comenzaron el trabajo no están con el Señor. Han muerto en esa fe y nos han dejado un testimonio de vida para que nosotros podamos seguir viviendo esa gracia, esa misericordia de Dios. Agradezco a Dios también, hermano, porque no estuve la semana pasada. Viaje y Dios nos acompañó, vino ahí a Salta a dar una charla para matrimonios y un matrimonio de este lugar nos invitó para ir y Dios nos acompañó y pudimos estar, muy lindo todo aquello y doy gracias a Dios por eso. La verdad que fue de bendición para nosotros poder compartir lo que el pastor dio a esos matrimonios en aquel lugar. Envían saludos, dado a que el que organizaba todo, la esposa de él es prima de Cristina, se llama Cristina también, Ordadín, y bueno, entonces ellos cuando nos vieron se pusieron contentos y me preguntaban incluso algunos, usted es de Montegrande, ¿no? Se ve que me conocían de vista y preguntaban por nosotros. Pero gracias a Dios, Dios guardó tanto nuestra ida como nuestro regreso. Y después en otro culto, por falta de tiempo, hoy nos le dimos a Cristian para que le agradezca la misericordia de Dios sobre nosotros. Hermanos, quiero compartir en esta mañana palabra de Dios. Sabe que en este mes aniversario se eligió un texto en el cual vamos a estar tratando durante el mes, y quizás cada hermano que comparta va a compartir conforme a distintas aristas que uno va, a medida que prepara el mensaje, uno va enriqueciéndolo de distintos aspectos, sin obviamente dejar de ser bíblico. Y ese texto está en Habacuc, ¿no? Habacuc 3. Sabe que se celebra el Domingo de Ramos hoy, ¿no? La iglesia oficial celebra esto. Y sabe que recuerdo, hermanos, que muchos aquel día salieron al encuentro de que Jesús venía hacia el templo montado en un burrino, ¿no? Y que muchos le ponían palma y le decía, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Se acuerdan de ese evento? Y déjenme decirles que mucha de esa gente le gritaba en su emoción. Y quizás muchos gritaban porque otros gritaban, pero sin tener el entendimiento correcto del por qué lo hacían. Porque a la semana siguiente, cuando Jesús va a la cruz, ya esa gente no estaba ahí. ¿Sabe que el que experimenta a Jesús en su corazón
es capaz de dar su vida por él. Amén. ¿Somos conscientes de eso? La iglesia primitiva lo padeció por 300 años. Morían por solo creer en Jesucristo y no negar su fe. Solo por eso. Y murieron millones de cristianos. No sabemos los números, pero murieron millones de cristianos en esa fe. El que tiene una experiencia con Cristo está dispuesto a dar su vida por Cristo. Y nosotros podemos ver ahí que a la semana siguiente quizás muchos de esos que le decían bendito el que viene, con tal de estar de acuerdo con el Sanedrín judío y con parte del imperio, gritaban crucifíquele, crucifíquele. Déjeme decirle que la persona sin Dios es simplemente almática y emocional. Y estas características surgen en las personas que son así. Por eso, hermano, qué bueno que nosotros podamos conocer al Señor de verdad para que nada de esto nos acontezca. ¿Amén? Que cuando el Señor nos visite, nosotros podamos abrir lo más profundo de nuestro corazón para que Él venga a reinar y tome el gobierno que se merece en cada uno de nosotros. Habacuc, capítulo 3, verso 1 y 2, dice: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Amén. Palabra del Señor. Dios bendiga esta palabra. Hermano, sabe que acá Habacuc habla, pero primero para entender esto tenemos que entender el capítulo 1 y 2. Y sabe que Habacuc es el único libro que comienza con queja. Usted va a encontrar todos los libros de la Biblia que comienzan dando palabras, ¿no? Siempre transmitiendo la palabra de Dios a través de la fe y de la esperanza, pero acá no comienza así. El libro comienza de revés. Comienza con un hombre hastiado de ver tanta injusticia, que la ley sale torcida, que el fuerte destruye al débil, ¿no? Que el injusto oprime a aquel justo para sacar provecho y todas estas cosas. Y es sorprendente la forma en que comienza el libro. ¿Sabe que? Fíjese, le leo el 1, 2, dice: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré a ti y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Pregunta: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, y por eso sale torcida la justicia. Todo lo que usted vea en nuestro país es pura coincidencia, ¿no? ¿Pasa a veces o no pasa? Y nuestro corazón está siendo probado. El tema es que esta actitud que por ahí tuvo Habacuc no debe ser el reflejo de lo que tú y yo debemos de tener, porque acá en él había una consecuencia del por qué estaban pasando estas cosas. Las cosas no acontecen así porque sí, sino que Dios a veces también permite, pero acá había una falla en el pueblo de Dios, que las cosas no las estaban haciendo bien. Esto me hace acordar a una oración que David hace en el Salmo 12. Mire, David también en su momento le cuestionó esto, ¿no? Y fíjese, déjeme compartírselo, porque David era un hombre que era amigo de Dios y tiene una impresión tremenda, tiene un concepto correcto de lo que es Dios en el transcurso de su vida, a pesar de su fracaso, pero aquí él pasa un momento y manifiesta esa área almática y dice: salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Tremendo, ¿no? Lo que manifiesta aquí. Y yo digo, muchas veces no pasa eso con las personas que viven de una manera descontrolada su vida sin Dios.
no tiene la maldad que le nace de manera continua, no pueden pensar bien. Eso pasa cuando no conocemos a Dios. El enemigo va tomando esas áreas de nuestra vida y la consecuencia del pecado produce estas cosas. Y a Habacuc le tocaba vivir esta circunstancia. Y cuando realmente te toca vivir, produce un agotamiento. Pero en este caso, él se le agarra, o sea, le empieza a reclamar a Dios. Pero la respuesta de Dios viene luego, ¿no? Porque nosotros en el capítulo 13 encontramos a un profeta que reclama avivamiento, pero anterior a eso tuvo que haber un proceso. Siempre va a haber procesos antes de que el Señor manifieste su gloria. ¿Por qué? Porque tiene que preparar tu vida y tu corazón. Tiene que preparar mi vida y mi corazón. Él no va a venir a cualquier corazón, de cualquier manera, a una mente que no entienda nada. No. Él te quiere preparar porque Él quiere dar propósito a tu vida, y para que ese propósito se cumpla en tu vida, tiene que haber en ti un pleno entendimiento. Porque solo así guardarás para que eso no se vaya de ti. Esa visita, Él quiere venir para quedarse, no para venir a visitarte simplemente. Entonces aquí encontramos en el capítulo 3, antes de comentar sobre el otro, la oración del profeta Habacuc buscando un avivamiento del Dios Todopoderoso, entendiendo de que Él lo podía hacer, ¿no es cierto? Vemos en los 2 primeros capítulos de Habacuc que hay un tiempo, ¿no?, de preguntas y respuestas de Habacuc para con Dios. ¿Por qué? Porque Habacuc hace este cuestionamiento y a partir del versículo 5 el Señor le responde lo que Él iba a hacer. ¿Por qué? Porque Dios tenía que tratar con su pueblo. Y de ahí tenía que levantar un pueblo tremendo como eran los caldeos. Los caldeos eran terribles. Y Dios dice, yo. Mire el versículo, vamos de vuelta a Habacuc, porque es tremendo como el Señor le contesta a Habacuc. Y luego Habacuc empieza a entender, ¿no es cierto? El versículo 5 dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando los contare, no lo creeréis. Y el 6 dice, porque he aquí yo. ¿Quién dice esto? Dios. Yo levanto. Qué tremendo que Dios tiene el gobierno sobre el justo y sobre el injusto cuando Él quiere cumplir algo. Es tremendo. Ese es el Dios todopoderoso, ¿no? Y dice, levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas, formidables y terribles. De ella misma procede su justicia y su dignidad. O sea, estaban basados en voluntad humana, pero esa voluntad la movió Dios para que cumpla un propósito. ¿Y cuál era el propósito? Oprimir a su propio pueblo. ¿Para qué? Para que se arrepienta. Es tremendo esto. Dios a veces permite que pasemos situaciones. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Él quiere que nosotros nos arrepintamos delante de Él. Que no menoscabemos las situaciones que nos pasan. Y que dentro de nuestra mente digamos, no, acá no pasa nada, sigamos de largo. No. Si queremos cambiar, tiene que haber un arrepentimiento. Si queremos cambiar, tiene que haber una vuelta atrás de todo lo que uno hace, ¿no? Y hacerlo a la manera que Dios establece. Entonces ahora en el capítulo 3 vemos a un profeta que había oído la voz de Dios, y luego de ese encuentro, ya de manera, su manera de pensar cambió, su manera de hablar cambió, su manera de escuchar cambió, porque muchas veces no sabemos escuchar a Dios. Dios necesita esos silencios nuestros para poder hablarnos. A veces nosotros en nuestra lógica y razón nos presentamos delante de Dios y no sabemos parar esa parte nuestra para escuchar lo que realmente Él quiere decirnos. Entonces en el capítulo 1, versos 2 al 4, vemos la queja, que fue lo que yo leí recién, ¿no es cierto? La queja en la oración de Habacuc fue pedir que Jehová regresara y sostuviera a Israel,
¿Sabe cómo? Como lo había hecho en días antiguos. Él recordaba que una vez Dios vino, intervino, pero acá esta vez no iba a ser así. Él tenía que tratar con su pueblo. Por eso le dice a Habacuc la primera respuesta: yo voy a levantar un pueblo que es terrible. Él va a venir y va a hacer estragos de este pueblo. Y por más que levanten esos muros, le van a hacer un terraplén y van a pasar. En un momento usa la expresión que van a ser como ese águila que viene deprisa al ave a comer lo que sea, ¿no? Que viene en caída. Así, de esa manera tan rápida y tan violenta, iba a tratar con su pueblo. Y nosotros vemos que el Señor le habla del versículo 5 al 11, y del 12 al 17 comienza la segunda queja de Habacuc, porque primero Dios le dice: voy a hacer esto. Habacuc lo toma. Y del 12 al 17 comienza esa segunda queja, aunque reconoce, mire usted, ¿no? Ya Habacuc reconoce, ¿qué reconoce de Dios? Y esto es importante, porque, o sea, te quejas, perdón, no de Dios, sino a Dios de determinadas cosas que vos no entendés o que yo no entienda. Podemos hacerlo, pero ¿sabe qué? Con el concepto de que Él es soberano, que Él tiene el control de todas las cosas. Lo entiendas o no lo entiendas, Él sigue al control. Y acá Habacuc es como que él reconoce la santidad de Dios, reconoce la inmortalidad de Dios y reconoce también la justicia de Dios. Esos son los caracteres de Dios. O sea, nosotros conocemos a Dios a través de esos caracteres. Yo no puedo conocer a Dios como lo conozco a usted, en forma física, porque Dios es espíritu. Y la única forma en que yo conozca a Dios es que me vaya de este cuerpo mortal, que nació en pecado original. Hoy soy un hijo arrepentido, pero este cuerpo mortal no puede ver la gloria de Dios. Para eso tenemos que salir de acá. Para eso nos va a preparar un cuerpo nuevo, para verle cara a cara en aquel día. Amén. Y esa está nuestra esperanza, ¿no es cierto? Esa esperanza no nos avergüenza. Y él reconoce esto. Es que de acuerdo con el relato, este pueblo cruento de los caldeos fue el que Dios utilizó como herramienta. ¿Para qué? Para tratar con su pueblo. Este es un mensaje en el cual Dios advierte las consecuencias de nuestras malas decisiones. Y seamos conscientes de las consecuencias de nuestras malas decisiones. Cuando nosotros nos equivocamos, ¿sabe lo que le pasa al pecador que no reconoce a Dios? Las consecuencias, él no las reconoce como que se las merece, sino que se las agarra con otro. Culpa a otro, no se quiere hacer cargo. Ese es el pecado que mora, que no quiere soltar, que te tiene atado, ¿no? Y acá lo que el Señor quería, que a través de las consecuencias dolorosas de su debido extravío, nos volvamos a Dios arrepentidos. Eso es lo que Dios quería hacer con este pueblo, que puedan volverse por medio del sufrimiento y padecimiento, porque el que no entiende por la razón, hay un dicho que dice, entiende por el escarmiento. Dios no es que no le había hablado, Dios le había hablado muchas veces, pero el pueblo desobedeció. Dios le envió profetas, no lo quisieron escuchar. Y por ahí escucharon a profetas falsos para creer lo que le decían ellos. Y a los profetas buenos, como nosotros encontramos, ¿qué le hacían? Lo mandaban a la cárcel, lo mataban. Qué tremendo. Pero aquí Dios le dijo, bueno, no querés aprender por la buena, yo voy a hacer esto. Y Habacuc no lo sabía, lo supo cuando Dios le habló aquí. Si no, él no lo sabía. Y ahora Dios ha contestado a Habacuc, el profeta, trae una oración para cerrar el libro. Luego ya que Habacuc entiende. ¿Pero cuándo entiende? Cuando Dios le habla. Y le dice a Habacuc, sentate y escribir en una piedra todo lo que yo te voy a decir que voy a hacer. Y Habacuc hace lo que Dios le pide. Y esto lo hace ¿para qué? Para que quede escrito y esa palabra corra a través del tiempo. Hermanos, nosotros estamos aquí. ¿Sabe que hay un dicho no cristiano que dice: el que no conoce la historia, repite la historia? Yo no quiero que tú, conociendo esto, repita la historia de él. Por eso es que en esta mañana estamos aquí para compartir esta palabra. Que Dios nos guarde, porque
palabra en nuestro corazón, simplemente tenerla acá, no la ponemos por obra y luego Dios tiene que tratar con nosotros de otra manera. Que Dios nos ayude. Amén. ¿Y qué le dice en esta respuesta, no, que Habacuc, el profeta, trae en oración para cerrar el libro de Habacuc, ¿no? Lo encontramos en el capítulo 3, verso 2. Pero en el capítulo 2 dice así, verso 2. Oh Jehová, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra al que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas no apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y ahí viene lo que Jehová habla con respecto a Israel y a Habacuc, escucha y escribe. Y dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. ¿Sabe que si hay algo que le destituyó a Satanás de los cielos, al arcángel, ¿no? Al querubín protector del cielo, fue el orgullo? Y el principio de todos los pecados es el orgullo. Ahora, fíjese lo que dice el texto. La persona que no es recta se enorgullece. Que Dios nos guarde del orgullo. ¿Reconoces que tenés vida? ¿Que tenés salud? ¿Por Él? ¿Sabés que Él es el dueño de tu vida? ¿Sabés que vos hoy respirás y mañana no sabés si no es por Él? ¿Te levantás por las mañanas consciente de esa realidad? A veces estamos tan apurados, corremos tanto. Vengo del norte y veo las provincias, cómo se maneja la gente y me sorprende. Acá vivimos corriendo. Por eso es que ellos dicen, no, en ese hormiguero ni loco. Siempre dicen lo mismo. Porque acá corremos. Ellos viven una vida más tranquila. Y a veces nos olvidamos. No podemos hacer ese selá que nos pide el Salmo que hagamos cuando leemos la Escritura. Esos silencios que Dios se merece para tratarnos. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Dios tuvo que oprimir al pueblo de Israel por desobediencia, por no querer acatar lo que Dios le había pedido, por vivir como a ellos bien le parecía. Cuidado, cuidado. Y qué lindo, ¿no? Porque nos deja. Y sabe que hoy tú y yo estamos aquí, y si estamos delante de Dios justo, no es por lo que vos haces, sino es porque Cristo murió en una cruz. Y vos creyendo en ese sacrificio, hallás el favor de Dios para ser visto por Él como un justo. Porque la sangre de Cristo se interpone entre vos y tu Creador. Y Él te puede ver de esa manera. Y un Jesús que intercede por tu vida. Amén. Entonces Habacuc ora simplemente por un avivamiento. Él sabía que Dios había obrado antes con su pueblo y cómo su pueblo había respondido, ¿no? Anteriormente. Y Habacuc quiere volver a ver eso de nuevo. Si pretendemos contar con la presencia de Dios, es necesario que estemos de acuerdo con Él, en sus palabras y en sus caminos. ¿Querés que Dios sea tu amigo? La palabra tiene que ser parte en tu vida, la palabra de Él. Pero no lo que dice el pastor un domingo en una hora de prédica, sino en tu cotidiano vivir y en tu meditación, en tu cotidiano vivir en esa palabra. Esa palabra te va a traer fe, que no va a estar fundada sobre un sentimiento humano, sino que la palabra que es viva te va a traer vida en tu espíritu, para que en el momento de flaqueza y de debilidad y de problema
el Espíritu te recuerde esa palabra y esa palabra sustente tu vida. Amén. Y decía Spurgeon, ruego que ustedes rueguen por el mismo anhelo, porque él anhelaba eso, ¿no? Señor, hazme apto para ser el medio por el cual glorificarte, que tú y yo seamos ese medio. ¿Podemos glorificar a nuestro Dios con nuestra vida? ¿Sabe lo que decía Jesús San Juan 15:8? Mire lo que dice. San Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿En qué es glorificado el Padre? En que tú y yo tengamos frutos. Y sabe que el fruto no es obra, el fruto es del Espíritu. El obrar debe ser consecuencia de una experiencia que vos tengas con el Señor. Y el fruto se va a manifestar. Y recordá que el fruto no es para vos, es para la gloria de Dios y para el otro que no conoce. Porque viéndote a ti, algún día va a querer conocer al Dios que vos tenés. Gloria a Dios por eso. Yo quiero eso. ¿Tú quieres eso? Gloria a Dios, que podamos portar ese fruto. Aquí la oración de Habacuc muestra que el avivamiento es obra de Dios. El avivamiento que él deseaba no es obra de hombre, es obra de Dios. Si Dios no mueve, lo que yo pueda hacer no va a servir de mucho. Y yo no voy a pararme aquí a gritar a ustedes para despertar en usted una emoción, sino que es el Espíritu de Dios que llega al espíritu del hombre y produce avivamiento. ¿Y sabe qué? Produce primero, antes de arrepentimiento. Arrepentimiento. Cuando comenzó el mover en Estados Unidos, en el 1900, hay las manifestaciones en lengua, la gente antes de tener toda esa experiencia se arrepentía. El Espíritu lo convencía de pecado, de justicia y de juicio. A muchos hermanos que estaban dentro de la iglesia. Y ellos venían a Dios arrepentidos. Entonces Dios se manifestaba a ellos, porque su corazón estaba preparado para recibir lo que él quería enviar. Y damos gracias a Dios, ¿no? Porque recuerda, el avivamiento es obra de Dios. No es el logro de un hombre. Hay cosas que el hombre puede y debe hacer para un avivamiento. Eso sí, hay una parte. Tiene que haber un interés, una búsqueda, un anhelo. Qué lindo, ¿no? Porque cuando hay avivamiento es como que viene el Señor y remueve las aguas. Produce... ¿Te ha pasado? ¿Ha tenido una experiencia con Dios semejante? ¿Se ha sentido avivado por el poder del Espíritu en su vida? ¿Le ha costado contener lo que usted quiere decir porque está controlado por Él? Ya muere tu razón y se manifiesta lo de Dios. Note la oración de Habacuc. Aviva tu obra. Aviva tu obra. ¿De quién es la obra, hermano? A menudo mi oración es, en realidad, no, aviva mi obra. Pero debo tener en una mente y un corazón por la obra de Dios. Y cuando leo esto me hace acordar al apóstol Pablo despidiéndose de los hermanos en Mileto. Y Pablo la tenía clara. Pablo era un hombre de Dios. ¿Se acuerdan? Capítulo 28 de Hechos de los Apóstoles. Y a ver qué dice. Perdón, capítulo 20, hermano. Capítulo 20. Verso 28. Ahora sí.
Por tanto, mirad por vosotros y por todo. Él le hablaba acá a pastores, ¿eh? Eran 400 ministros que él preparó en los 3 años y pico que estuvo en Éfeso. No estaba hablando con cualquiera. Pero mire lo que le dice con tanta firmeza y claridad. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispo para apacentar la iglesia. ¿Qué dice? La iglesia es del Señor. La iglesia es del Señor. No nos pertenece. Él la ganó con su propia sangre y la sustenta por medio de su Espíritu Santo entre nosotros. Y qué bueno que nosotros podamos tener presente esto. Por eso, luego de ese encuentro de Habacuc con Dios y de esos roces entre ida y vuelta, porque Habacuc le preguntaba, Dios le respondía, pero después entró temor a él, porque había oído la voz. Temor, dice, entró el capítulo 3. Pudrición entró en mis huesos, decía. Se sintió nada. Y a veces, hermano, cuando nos encontramos con Dios, debe acontecernos esto, ¿no? Cuando algo de su gloria se nos presenta y sale a nuestro encuentro, debe pasar algo semejante. Así que debo tener un corazón y una mente por la obra de Dios, ¿no? Que es mucho más grande que la porción que uno pueda creer o pensar. Es mucho más grande. Spurgeon decía, sacude toda la amargura, mire el concepto, ¿no? Que tenga que ver conmigo mismo, ¿no? O contigo mismo. O con las fiestas, porque ahí incluye todo, lo que nosotros tenemos en esta vida, sea bueno o sea malo, para risa o para tristeza. Sacude todo eso, decía Spurgeon. Y ora a tu Señor y dile, aviva tu obra. Y si sucede de que tu obra sea más en un área de la iglesia que en otra, Señor, mi deseo es un avivamiento aún ahí mayor. Porque de repente cuando el Señor manifiesta su poder en algún área de la iglesia, el otro es como que le agarra envidia, y cuando yo debo de orar para que la gloria sea aún más grande ahí. Porque si la gloria nace ahí, puede correr a todo lo demás, sin egoísmo. Y él oraba, y él nos pide, o sea, él escribe, esto quedó en los libros de él, que oremos de esa manera. ¿Por qué hay tanto ego en el hombre, hermano? Porque todavía no matamos nuestra carne. El Hijo de Dios es un ser espiritual que no va a mirar lo que está en su ojo delante, sino que ve un poco más allá, porque el Señor les tiende esa manera de ver. Y el Señor quiere que nosotros podamos tener esta cualidad. Danos a todo la bendición, pero no deje que tus propios propósitos se queden sin cumplir. O sea, el propósito de Dios debe ser cumplido porque Él determinó que fuese así. Te guste a vos o no te guste, porque Él es Dios. Lo entienda a vos o no lo entienda, porque Él es Dios. Entonces, en la oración acá le está diciendo, yo no quiero impedir tu propósito. Hermano, ¿podés orar así? Por más que no lo entienda, Señor, que tu propósito se cumpla. Y sigue diciendo, y que la gloria llegue únicamente, ¿a quién? Hacia ti. La gloria no es del hombre, es de Dios. Y nosotros estaremos bien y satisfechos, aunque seamos olvidados y desconocidos. Va a haber gozo en mi corazón, decía Spurgeon, porque la gloria te pertenece. Tremendo, ¿no? Y qué bueno que nosotros podamos entender esto. Al mismo tiempo, esto debe ser una oración personal, ¿no? Y cada uno de nosotros, vos y yo, tenemos que decir, Señor, avívanos, avívanos. Vos no podés pretender que Dios haga un avivamiento si Él primero no nace en ti, porque vos y yo somos iglesia. ¿Y la iglesia de quién es? No tiene que venir el pastor o alguien en especial a... No. Si vos sos un hijo de Dios comprado y lavado por la sangre de Cristo, no tenés más que reclamar el derecho que te pertenece, porque Jesús tomó tu lugar. Y te presenta ante Él hoy justo. A menudo, mire, y esto lo digo, ¿no? Como pastor, culpamos a la iglesia, ¿no? Por pecados, corrupción, flojera, por no orar, falta de poder espiritual o lo que sea. Y nos olvidamos que nosotros somos la iglesia, todo. Usted no está para culpar a nadie.
En el momento que usted vea algo, haga lo que tiene que hacer, pero luego ore. No sea cómplice del pecado ajeno. Hable cuando tenga que hablar. Líbrese usted. No haga que en su vida se forme una barrera de bendición de parte de Dios para con tu vida por ser cómplice de alguien que no está haciendo las cosas bien. Dios quiere una iglesia pura, santa y gloriosa para traer un avivamiento. No lo interrumpamos entonces. Entonces sí, luego de esto, ¿no? Ora por un avivamiento personal y diligentemente busca en ti mismo, observa tu conducta. Tu andar glorifica a Dios como debiera. Pregunta, ¿no? ¿Qué tal tu conducta privada, la cual únicamente puede ver el Señor? Observa tu forma de hablar. ¿Tu manera de hablar es profana o impura? ¿Habla de Jesús con otros? Observa tu comunión. ¿Estás viviendo una vida de crecimiento, permaneciendo con Jesús? Y sigue diciendo Habacuc, en medio de los tiempos, hazla conocer. En medio de los tiempos, Señor, hazla conocer. Y acá, yo creo que esa es una oración sabia de Habacuc. Dios es eterno, pero a nosotros nos toca vivir en un tiempo, y ese tiempo es un tiempo crono. Y nuestras oraciones deben ser específicas para en el Dios que nosotros decimos creer mientras vivamos en esta vida sujeto a tiempo. Porque cuando salgamos de este cuerpo, Él nos dará un cuerpo inmortal en la cual ya no va a estar sujeto a tiempo, sino que va a ser por la eternidad. Amén. Entonces, qué bueno, ¿no? Y sigue diciendo Habacuc, en medio de los tiempos, hazla conocer. Habacuc desea que Dios haga la obra, la cual sea evidente para con todos, como una obra de ¿quién? De Dios. De Dios. ¿Por qué? Porque Él reconoció en todo tiempo que ese Dios, y cuando ora, cuando le responde a Dios, Él se dirige a Dios como lo que Él es. No es un ser humano más. Se dirige como ese Dios todopoderoso, que tiene justicia y que es santo. La obra que el avivamiento se puede dar a conocer en un tiempo y un lugar definido. Él pide de esa manera, en medio de los tiempos, dice, ¿no? De esos tiempos que lo estaba tocando vivir, no solo como una idea en la cabeza de alguien, ¿eh? Sigue diciendo, en la ira, acuérdate de la misericordia. ¿Cómo? Enviando un avivamiento. ¿Sabe cuándo la misericordia se extiende de parte de Dios? Cuando envía avivamiento, hermano. Pero nosotros tenemos que rogar y pedir. Es lo que nos toca hacer. No estar estancos. Queremos ser una iglesia victoriosa en medio de un mundo que se pierde. Queremos ser luz y sal. Esto tiene que ser parte en nosotros. Pero depende de cada uno. Donde todos somos parte de un cuerpo y Él es la cabeza. Que Dios nos ayude. Spurgeon decía, tristemente, no queriendo ser un acusador de los hermanos, parece ser para mí. Nosotros no estamos para medirnos con los demás. Él decía, mire, él lo decía, esto parece ser para mí. No estamos aquí para acusar a otro del por qué. ¿Sabe cómo se llama eso? Inmadurez, niñez espiritual. Cuando estemos delante de Dios, no te van a traer ese hermano. Vos tendrés que dar cuenta por vos mismo. Yo tendré que dar cuenta por mí mismo. Cada uno dará cuenta de sí. Entonces no estamos para mirar a otro, estamos para atender lo que recibimos de Él, para cuidarlo. Porque lo que tenemos dentro nuestro es eterno. Y el enemigo se levanta para apagar, utilizando todos los medios. Empezando por la carne, avanzando por el alma y queriendo ahogar tu espíritu. Ese que Dios ha hecho nacer en ti. Considerando las responsabilidades que han sido puestas sobre nosotros y dado los medios que Dios nos ha dado, la iglesia en general, aunque existen benditas excepciones, ¿no? Que han hecho poco por Cristo. Y da un ejemplo, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan cuando en el libro de Samuel Dios tomó castigo
por el pueblo de Israel, empezando por la cabeza, por Elí, por sus hijos. Y uno de sus hijos se llamó Icabod. Y sabe que eso quedó como algo muy fuerte, ¿no? Y el juicio vino porque el que era cabeza, el sumo sacerdote Elí, no corrigió cuando tuvo que corregir lo que estaba mal, sino que él consintió y luego Dios le dijo, por medio del mismo Samuel, la primera vez que Dios le sale al encuentro, decirle que lo voy a cortar a él, a sus hijos, a todos. Y sabe que él le dice toda la verdad. Léanlo después. Samuel no le puede ocultar, porque él vino y le hizo como, diríamos hoy, como un apriete. Decime todo lo que Dios te dijo, le dijo el sumo sacerdote. Y Samuel estaba temeroso. Pero como le insistió, Samuel le dijo todo. ¿Y sabe qué? Después que él escuchó el hilo que el Señor le decía por medio de Samuel, ¿sabe lo que dijo Elí? El Señor es, que se haga como Él quiera. Y así fue. En un día murió él, murieron sus hijos, su nuera, todo. ¿No? Tremendo el juicio de Dios. Y uno de los chicos aquí podemos ver que se llamó Icabod, de acuerdo a 1 Samuel 4:19 al 21. Le puso ese nombre. ¿Para qué? Como un recordatorio. ¿Por qué? Porque cuando fueron a la guerra, yo no sé si usted se acuerda, ellos estaban acostumbrados, porque Dios andaba con ellos, a salir y ganar las guerras. Tuvieron ahí en el capítulo 4 una primera guerra, pelearon y perdieron. Entonces luego ellos hacen una guerra aún más amplia, donde se prepara ejército y se encuentra con el ejército de los filisteos y vuelve a perder. Y ahí dice, ¿por qué? Traigamos el arca de Jehová. ¿Y sabe lo que significa Icabod? La gloria de Jehová nos ha dejado. Esto es lo que quería resaltar aquí Spurgeon, ¿no? Y ellos no sabían. Y ellos creyeron que llevando el arca, resulta que Dios ya no estaba en el arca, Dios los había dejado por el pecado que ellos habían cometido. Dice que cuando llegó al lugar el arca, donde estaba el ejército, gritaron que la tierra tembló. Emoción. Pero Jehová ya no estaba en el arca. Y se enteraron los filisteos de los gritos. ¿Qué pasó? Trajeron el arca. Se acordaron. Dice, Dios lo sacó de Egipto, ese Dios poderoso, si está en el arca nos va a matar a todos. Pero se mentalizaron nuevamente y decían, no vamos a pelear, porque si no vamos a perder. Y ellos nos van a tener a nosotros como... Y salieron a pelear y le ganaron la guerra y le robaron el arca. Cuidado con las emociones. Las formas en que nosotros agrademos a Dios la pone Él, no nosotros. No lo que a mí me parece. Las condiciones nos deja a través de su palabra. El vivir la vida cristiana tiene que ver de mi compromiso con Dios, de mi obediencia a Dios, de poner por obra en mi vida todo lo que Él me dejó, pero Él lo dejó todo para nosotros, para que nosotros podamos tener la garantía de vivir como a Él le agrada. Y aquí el pueblo fracasó. ¿Se acuerda que vino uno de los muchachos que escapó de ese lugar? Y dice, hubo gran mortandad. En un día murieron más de 30.000 hombres de a pie. Los descuartizaron. Y este muchacho llegó todo harapiento, lleno de tierra, toda su cabeza con la ropa toda rota. Y le cuenta, porque cuando escuchó, este muchacho empezó a contar entrando al pueblo. Elí tenía 98 años y estaba viejito y ya no veía. Y dice, ¿qué es ese ruido? Entonces se lo traen al sumo sacerdote. Y ahí él le empieza a contar lo que había pasado. Murió mucha gente, murieron tus 2 hijos. Se llevaron el arca y cuando Elí escucha que se llevan el arca cae para atrás y se desnuca y muere ahí. Una de sus nueras estaba para dar a luz y muere también ahí. Tremendo. El juicio de Dios había llegado. Y acá, en esta ocasión, en el libro de Habacuc, el juicio de Dios venía por medio de los caldeos. Tenían que pasar el proceso por haberle dado la espalda a Dios. Es la única forma en que Dios trata. ¿Cómo? Volviéndose a Él arrepentido.
Cuando no entendés por la buena, el Señor permite que acontezcan cosas para poner tu vida como Él sabe hacer. Donde tú y yo no podemos llegar, solo llega Dios. Y volvernos a Él de una manera, no arrepentida. Entonces, seguía diciendo Spurgeon. Entonces no podemos apelar al mérito. No hay mérito humano en la manifestación de Dios para con su pueblo. Él cuando quiere enviar algo lo va a enviar, pero también tiene que haber corazones predispuestos para recibir. Tiene que haber corazones arrepentidos. Tiene que haber corazones que anhelan. Tiene que haber corazones que buscan su rostro para esperar que su gloria se manifieste. Y esta es una responsabilidad tuya y mía y de toda la iglesia, ¿amén? ¿Por qué? Porque Él pagó un precio muy caro, ¿no? Gracias. Por lo tanto, no podemos, dijimos, apelar a ese mérito, ¿no? Oh Dios, ten misericordia sobre tu pobre iglesia, decía Spurgeon, ¿no? Y visítala y avívala. Ella tiene poca fuerza, ¿no? Ella tiene deseo de guardar tu palabra. Oh Señor, refréscasela, restáurale tu poder. Hablaba de esto, ¿no? Y dale ser grande en esta tierra. La iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad en medio de un mundo que se pierde. Amén. Y para ser columna y baluarte de la verdad, porque es lo que nos va a hacer grande, porque ahí van a estar sentadas todas las cosas de lo que corresponde en la iglesia. Nosotros tenemos que alinear. Y como dice aquí la palabra del Señor, guardar su palabra. Y si está guardada en mi corazón, el Espíritu Santo te va a recordar la palabra. Pero la palabra tiene que estar en tu corazón. ¿Amén? Solo así la obra de Dios se hará notoria en la tierra. Cuando visitados por el Señor, nos pongamos de parte de la verdad para poder vivirla y comunicarla a otros. Solo así. Que Dios me ayude a mí primeramente en esto. Preparando esta palabra, me ponía a pensar y decía, Señor, que podamos cumplir el propósito. Y déjame decirte, si hay alguien aquí que se siente muy cómodo, que siente que no está haciendo nada por Dios, que es simplemente un hermano que viene un domingo y se sienta 1 hora a escuchar un mensaje. Déjame decirte que muchas veces nosotros cometemos el pecado de omisión. ¿Qué significa esto? Que de saber lo que hemos recibido y la transformación que hemos tenido, muchas veces callamos y no la compartimos. Lo que Dios hizo por nosotros, eso se llama pecado de omisión. No espere que Dios trate con tu vida de otra manera. Que te llame o te apriete, sino que lo que de gracia recibiste puedas compartirlo para que eso te dé vida y te sustente y aliente tu corazón para hacerlo, porque así cumplís la obra de Dios. Amén. Recuerda San Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Amén. Vamos a estar de pie. Vamos a dar gracias a nuestro Dios por esta palabra. Una palabra fuerte, ¿vio? Que nos desafía, pero a todos, ¿eh? Yo no escapo de esto, tú no escapas de esto. Esta palabra es para todos nosotros. Así que no tengamos problema de arrodillarnos delante del Señor y decirle, Señor, perdóname, porque siento que no estoy haciendo lo que debo hacer. Si lo haces de corazón, el Señor te va a entender, va a escuchar y te va a asistir con su Espíritu Santo. Padre del cielo, te doy gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Esta palabra, Señor, viene a nosotros haciéndonos un recordatorio de lo que pasó el pueblo de Israel por no tomar en cuenta tu palabra, por darte la espalda. Tuvo que pagar un precio muy caro. Pero luego vemos a un profeta reclamando avivamiento para su pueblo, recordando tu obra, Señor, en medio del pueblo. Y solo sabemos
que cuando hay un arrepentimiento genuino en cada uno de nosotros, por cada área de nuestra vida en la cual sabemos que no hemos sido fieles a ti en todo. Señor, sabemos que no es en nuestra fuerza. Sabemos que es tu Espíritu Santo en nosotros que nos da la capacidad de poder cumplir en cada área de nuestra vida tu palabra. Y cuando esto acontece, Señor, nuestra vida recobra el sentido y comprendemos que hay un propósito y ese propósito debe ser cumplido. Te alabo, Padre, y te doy gracias y te pido que esta palabra, cada uno de mis hermanos, puedan recordarla, puedan tener, Señor, la necesidad de orar, de hablar contigo, de ir delante de tu presencia, reconociendo tu grandeza y tu amor. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, Jesús. Amén. Amén. Alabamos al Señor. Jesús.